Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque Gracias. es un peliculón. Gracias. Te quería preguntar, ¿cómo lo haces para que con 25 años, guión tuyo, dirigida por ti, cómo has conseguido que confíen en ti para sacar este proyecto adelante? Tan joven. Bueno, ha sido difícil, ¿eh? No te voy a mentir, pero a ver, hay una mezcla, por supuesto, de trabajo personal, de entrega, de pasión por el proyecto, pero luego también de haberme rodeado de gente muy generosa, porque al final me he rodeado de gente que sabe más que yo, de gente que tenía capacidad de financiarla, de gente que tenía capacidad de interpretarla y de llevar y elevar la película a un sitio que yo solo hubiese sido imposible. Entonces, realmente hay mucha suerte, o sea, de haber caído en el sitio en el momento adecuado y haberlo buscado, por supuesto, no, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, y entregándome mucho, apasionándome mucho, viendo muchos cines, escribiendo muchos cines, yo qué sé, bueno, viviéndolo como yo creo que hay que vivirlo si te dedicas a una profesión así, ¿no? Y es un thriller psicológico muy intenso, Lo muy es. complicado también. ¿Cómo tú habías pensado que tu primer proyecto, tu primer largometraje fuese así o simplemente tenías la idea de este guión y así se dio? Pues fíjate, yo antes de este largo, yo venía quizá a una etapa de cine mucho más introspectivo, mucho más autoral, como se conoce, de drama, de personajes. Y bueno, tuve ahí un reseteo un poco a raíz del COVID, de recuperar un poco el recuerdo de por qué yo quería hacer cine, que es pues, el cine que me entretiene y que me emociona como público. Y entonces de repente la posibilidad de hacer una peli de género, que es una peli que el público agradece mucho, y de contar una historia emocionante y que conservar esa autoralidad, pero desde otro sitio, pues fue increíble. Pero qué va, si no era la película que yo proyectaba hacer cuando empecé la carrera. Yo quería hacer un drama intimista europeo que Ya no tiene nada llegará. que... Bueno, también, porque me encanta, pero será para el público también, por eso sí que no lo quiero perder de vista. Y cuando te dicen que los actores Javier Pereira, Fernando Cayo y Eva Llorach están en el proyecto, ¿cómo reaccionas? ¿Te da un poco de respeto o eran los nombres que tú te imaginabas para la peli? No, no, que va, porque era una peli tan pequeña que sabíamos que a ver qué podíamos hacer. O sea, al final ellos han sido muy generosos, por supuesto, al sumarse a un proyecto así, como con estas limitaciones presupuestarias, pero también en su implicación personal. Entonces, ellos realmente fueron lo único que hacía real el proyecto en muchas ocasiones, ¿no? El pensar que estos actores querían hacer la película, confiaban en ello y eso nos daba un respaldo moral casi, cuando no había manera de financiarla, que nos hacía pues seguir creyendo un poco en esto y en que merecía la pena, ¿no? Entonces pues fue un regalo inmenso y encima ellos se han metido en la peli, ya lo has visto, se han metido hasta el final y lo han puesto todo. Encima tienen muchísimo peso porque no hay grandes escenarios, no hay más personajes que ellos tres. ¿Te da un poco de respeto que tanto peso recayera sobre esos tres actores o era un reto personal que te motivaba? Hombre, me motivaba, pero por supuesto me daba respeto. Al final es una película, como tú dices, de actores y los actores y Eva, y en fin, tenían que estar excelentes y tenían que sostener ellos la película. Entonces teníamos que elegir actores que como te digo, no solo nos gustaran, por supuesto, en su trabajo, sino que entendieran el compromiso que era hacer esa película, sobre todo para nosotros, porque era una película que teníamos una oportunidad de hacerla. Y solo hay una oportunidad para hacer una primera película. Y ellos lo sabían porque ellos han trabajado también en el circuito de cine independiente y entienden lo importante que son estos proyectos para los que lo hacemos, ¿no? Entonces, pues me daba respeto, pero también los admiro. Entonces, pues era una sensación ahí, un cruce de emociones, de decir, de verdad estoy ensayando con esta gente y vamos a hacer esta peli juntos. Y fue increíble, ¿no? Y ahora que ya son amigos, pues imagínate, ya se te olvida. Pero Porque no habían trabajado antes juntos encima. no, no, no. Ellos entre ellos, dice. Claro. No, es verdad que era la primera vez y eso es guay también porque es una combinación de actores que el público no ha visto, ¿no? Y de repente mola. Sí, sí, cada uno aportando lo suyo, ¿no? Total. Y en la película exploras mucho toda la parte instintiva de la mente humana, la supervivencia, el miedo, la violencia. ¿Por qué querías explorar estos temas? Bueno, había algo en cuanto al el trastorno de ansiedad que padece el prota. Yo cuando empecé a escribir la peli arrastraba un trastorno de ansiedad también fuerte, no tan fuerte, pero arrastraba algo ahí que conectaba conmigo en todo este trauma post-COVID colectivo que tuvimos. Y luego, bueno, el mundo animal y tal a mí me interesa un montón, por supuesto, y sobre todo que era un contrapunto maravilloso para el personaje de Javi, ¿no? Intentar encontrar como lo opuesto y lo más extremo que pudiera ser el hecho de decir a una persona que tiene miedo y que intelectualiza todo, ¿cómo podemos ofrecer un contrapunto que sea radicalmente opuesto y que genere un choque entre los personajes, que genere una película que se sostenga, ¿no? Y así aparecieron los perros, y apareció Fernando, y apareció todo este mundo de la caza,
de la caza del sur de España, masculina, muy concreta también, y bueno, y que creíamos que era guay, y sobre todo que no era maniquea, ¿no? Que de verdad el personaje de Fernando fuera alguien con quien pudieras empatizar, que ocurre, a pesar de lo que luego la peli acaba convirtiéndose. Que sí. ¿Y qué películas has tenido como referencia o te han inspirado a la hora de hacer El Instinto? Pues mira, teníamos una mezcla como muy curiosa porque teníamos desde Foxcatcher, de Bennett Miller, Aronofsky, pues tanto Madre como Cine Negro, Lars von Trier y Gaspar Noé, por supuesto, pero también teníamos Justin Kurzel hizo una peli que se llama Nitram, que es maravillosa, Miguel Ángel Vivas, Secuestrados, Sorogoyen, o sea, era una mezcla al final de incluso Whiplash, de Damien Chazelle, películas que explorasen la dinámica de poder entre personajes y que tuviesen una apuesta estética y que sobre todo que fuesen propuestas cinematográficas muy valiosas, ¿no? Porque, o sea, si quieres jugar como los grandes, pues tienes que fijarte en los grandes, ¿no? Y esa era un poco nuestra filosofía, ¿no? Vamos a apuntar ahí y ya llegaremos pues hasta donde podamos y sepamos, ¿no? Y te ha ido bien, te ha ido bien. Bueno, te agradezco. ¿Qué consejo le darías a un joven cineasta que quiera ser como tú, conseguir sacar adelante una película de este calibre? Pues es que es muy difícil porque yo por supuesto no soy nadie para dar consejos, pero porque estoy empezando, pero yo lo que le diría es que invierta su tiempo, que es poco, porque solo vivimos una vez, en rodearse de un equipo maravilloso y de un equipo generoso y de un equipo en el que confíe, porque a veces parece que aparece un productor que te va a resolver la vida y que te va a financiar tu película, y yo creo que no hay que pensar tanto en la película, que también, y esto ha sido algo que he aprendido a raíz de hacer la peli. Creo que es más interesante pensar en carrera y pensar en dónde quieres estar dentro de 15 años y saber que tu primera película es tu primer paso y solo vas a poder hacer ese camino si ya desde el principio te rodeas de gente generosa, de gente que sepa más que tú, de gente que crea en ti, que crea en tu sensibilidad y que no tienen por qué acompañarte en el siguiente proyecto. Pero si has conseguido conectar y hacer una buena relación en tu primera película, va a hacer que la experiencia te haga crecer, te haga aprender y te haga ser mejor y que por supuesto te enfiles hacia lo que realmente quieres, porque se sufre mucho haciendo cine y si el sufrimiento por lo menos es compartido, pues se lleva mejor. Y sobre todo vas a sufrir mucho menos como cineasta que como productor, o sea, como director que como productor, eso ya te lo digo. Entonces, que si tienes productores que confían en ti, pues imagínate, es una maravilla. Y ya que hablas de siguientes pasos, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Tienes ya en mente? Bueno, sí, ahí estamos. Hay un par de proyectos, hay uno que con suerte va a empezar a financiarse dentro de poco y el otro que está todavía escribiéndose. Y bueno, pues ahí estamos. Al final es un camino largo, la industria va despacio y hay que coger el pulso. Son proyectos más grandes que estos a nivel de presupuesto y no tienen necesariamente por qué ser parecidos a este, de hecho al contrario. Pero bueno, nosotros ya te digo, creo que hemos hecho un equipo maravilloso, creo que hemos demostrado que podemos hacer películas y dedicarnos a ello y pues simplemente va a ser cuestión de encontrar esas oportunidades y esa gente con esa sensibilidad compartida que nos lleve a hacerlo. Y ya para terminar, sí. Quiero que me recomiendes 2 películas, una que sea de tus favoritas de todos los tiempos y otra que hayas visto recientemente que te haya gustado. Uy, qué difícil, madre mía. Vale, a ver, una favorita mía de todos los tiempos. Mira, venga, te voy a recomendar La La Land, que imagino que la habrás visto o la habrá visto mucha gente, pero para quien no la haya visto no se la puede perder, tiene que hacerlo. Y una película que haya visto hace poco y que me haya gustado mucho, pues mira, voy a tirar de gente cercana. Creo que la gente tiene que ver Sorda, una película que acaba de empezar su recorrido, bueno, lleva ya un trecho, pero todavía le queda mucho y se va a hablar mucho de ella y que creo que tienen que verla. La tengo pendiente yo también. Bueno, muchísimas un placer. gracias. Gracias.